Y para ello ya se encuentra con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Aquí estamos para hablar de números hoy, Elena. Claro que sí, Juanpa. Pues empezamos en Alemania porque hoy el gobierno confirmó que ya se espera otro año consecutivo negativo para su economía, la segunda o más bien la primera más importante de Europa. Así es, ya otras entidades financieras e independientes hablaban de los pronósticos que hoy el gobierno saliente alemán confirma. El Ministerio de Economía redujo este jueves en 0,3 sus pronósticos de crecimiento para este año y ahora esperan que el PIB crezca un 0,0% o cierre en este número 0,0%, es decir, un crecimiento nulo. De cumplirse este pronóstico, Alemania encadenaría 3 años consecutivos en el que su economía no crece, luego de que en 2023 y 2024 tuviera incluso contracciones y también se consagraran como los peores años para las finanzas germanas desde la posguerra, pues desde 1950 no se veía una recesión consecutiva en 2 años seguidos. Y es que la que es la considerada como la locomotora económica de Europa estaría operando a medio motor, pero es un flagelo que viene arrastrando desde 2023, como veíamos en los números. A esos problemas este año se suman uno más, la amenaza de aranceles para la Unión Europea, que en especial afectaría a Berlín, pues es el país que depende en gran porcentaje de sus exportaciones. Escuchemos cómo fue el anuncio del estancamiento económico germano. Y como se sabe, tendremos que rebajar una vez más la previsión en un 0,3% para 2025 hasta el 0,0%. Eso significa que predecimos un estancamiento para este año. Para 2026 estamos bajando la previsión del 1,1% al 1%. Hay una razón principal para esto, a saber, la política comercial de Donald Trump. El impacto de esta política comercial, la amenaza y la imposición de aranceles tienen un impacto directo en la economía alemana, que está muy orientada a la exportación. Juan Pablo, y estamos en plena semana donde las empresas dan a conocer sus resultados trimestrales. En este caso es el turno de Google. Así es, ya en este mismo espacio hemos revisado los informes de Tesla y de Boeing. Hoy hablamos de Alphabet, la que es la casa matriz del famoso buscador Google. La compañía informó este jueves, después del campanazo del cierre de Wall Street, que tuvo una facturación de $90.234 millones entre enero y marzo de este año. Eso es un 12% más que lo que facturó en esos mismos meses, pero del año pasado. De ese dinero que ingresó al gigante tecnológico en ese tiempo, hubo un beneficio, una ganancia de $34.540 millones, lo que representa un sólido crecimiento del 46% en este rubro si se compara con el primer trimestre de 2024, cuando las ganancias eran de unos $23.600 millones. Con el anuncio de estos números, el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó que los resultados reflejan un crecimiento saludable y que se basan en el enfoque de la empresa hacia la inteligencia artificial, y es que justamente la compañía lanzó este año Gemini 2.5, que según su CEO es el modelo más inteligente de IA hasta la fecha. A esto se le suma que desde el año pasado Google está invirtiendo notablemente en inteligencia generativa en su buscador, sus aplicaciones y servicios, para garantizar que los consumidores sigamos usando las herramientas de Google con herramientas que faciliten su búsqueda. Ahora hablamos de América Latina porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que el país esté atravesando una recesión técnica. En repetidas ocasiones ella ha estado desmintiendo, negando o rechazando algunos pronósticos del FMI y del Banco Mundial, y esta vez de una entidad estadounidense, y es que el grupo financiero Citi estimó que la economía mexicana pasaría por una recesión técnica, que recordemos es cuando el PIB de un país pasa por 2 trimestres consecutivos negativos, donde no crece, sino que se contrae. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este jueves que la economía mexicana esté en una recesión técnica motivada por la incertidumbre comercial de Estados Unidos, como alertó entonces este grupo financiero, pero también Sheinbaum aprovechó para defender su plan para afrontar la incertidumbre comercial de Estados Unidos, aunque esta semana el Fondo Monetario Internacional previó una contracción del 0,3% del PIB anualizado de México para finales de este año, mientras el Banco Mundial proyectó una recesión del 0%. Pese a esto, internamente se habla de una fortaleza del peso mexicano frente al dólar y otros beneficios que enumeró la mandataria. Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto.
Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. Y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, si no, el tema el nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Juanpa, y se ve que querías hacerme sentir cerca de México, porque la cifra de hoy llega desde mi país precisamente. Así es, de tu país, 3.600 millones de dólares planea invertir el Grupo Modelo, fabricante de la famosa cerveza Corona, en México, según dijo la misma empresa este jueves. El dinero será usado principalmente para modernizar sus fábricas. La inversión de la empresa se suma a otras inversiones también en México que han dado a conocer compañías como Walmart, Netflix y el Banco Español Santander, en medio de las tensiones comerciales con el presidente Trump. Así lo anunció este jueves un directivo de la compañía. Estamos con México como los buenos amigos, en los momentos buenos y en los no tanto. Hoy, señora presidenta, venimos a renovar nuestro compromiso con el país. Señora presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. Muchas gracias. Y finalizas, como siempre, con los indicadores. No sería una sección de economía sin revisar las bolsas. Empezamos en Wall Street, que acumula su tercera jornada de ganancias de forma consecutiva, a pesar de que los posibles acuerdos comerciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea estén lejos de materializarse. El S&P 500 subió 2% y el Nasdaq casi toca el 3%. Europa cerró mixta justamente porque, aunque algunos líderes dicen que están a unos días de alcanzar un acuerdo con Washington sobre los aranceles, otros aseguran que el punto en común con la Casa Blanca está lejos de consumarse, tal como apuntó este jueves el ministro de Economía de Francia, Éric Lombard. Y en nuestra región, Colombia fue el perdedor con un 0,5% de caída, mientras Chile subió 0,9% y Perú más del 1,2%. Entre tanto, en las tres principales economías, Brasil subió 1,7% y México 1,1%, mientras que acá en Argentina fue la perdedora con un 0,3% en terreno negativo. Hoy se conoció que en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, la directora jefe del FMI opinó directamente sobre un proceso democrático que no debería tener injerencia externa y menos de un fondo de préstamo. Escuchemos. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Mañana seguiremos hablando contigo de números, por supuesto. Mañana nos encontramos, claro que sí. Claro que sí, gracias. Y gracias también a ustedes por su compañía. Continúa con nosotros aquí en France 24. Tenemos más información, no se vaya.